Señores, gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Como decíamos al inicio, un plato fuerte el día de hoy. En nuestra entrevista central conocemos la perspectiva de Pablo Quintero Luna, quien es el embajador de Panamá en República Dominicana y que en los últimos días hemos estado tocando muchos temas que conciernen y que tocan a Panamá. Bienvenido, embajador, ¿cómo está usted? Buenas noches, Lorenis. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo tengo que resaltar que Pablo es una persona que le tenemos mucho cariño, que el embajador ha sido siempre muy disponible, muy dispuesto con nosotros en todos los temas. Y esta semana, embajador, lo estuvimos viendo en la Escuela República de Panamá. Lo vimos ahí haciendo alguna especie de operativo en un colegio, una escuela de la zona oriental. Cuéntanos de esto. Mira, nuestra presencia en la Escuela República de Panamá obedeció a que fuimos invitados por el señor General Ramiro García, quien dirige la operación Ver Bien para Aprender, que es un proyecto de un alcance humanitario muy grande, porque permite que los niños sean examinados por optómetras, oftalmólogos, y poder diagnosticarles con suficiente tiempo algún problema visual que le impida a ellos aprender. Entonces, este proyecto me impactó mucho porque desde que llegué a mí me había impactado también el hecho de que el gobierno había puesto 4% de su presupuesto dedicado a la educación y había construido muchas escuelas con el deseo de que fueran incluidas como la tanda extendida, de manera tal de que los estudiantes pudieran estar dentro de las aulas y dentro de los colegios tiempo suficiente para que sus padres pudieran realizar sus labores. Entonces, esta actitud del señor presidente y de su gobierno me hizo reflexionar e invitar a mi gobierno a que viniera a ver esta siembra de escuela, esta revolución educativa. Y ahí comenzó nuestro trato con el Ministerio de Educación, y fuimos invitados por el señor presidente a Café de Herrera a la inauguración de un colegio donde participó el viceministro de Educación de Panamá. Posteriormente vino la misma ministra de Educación acompañando al presidente Varela, quien en ese momento, en noviembre del 2014, 2015, estuvimos asistiendo a la Escuela República de Panamá para agradecerle a la República Dominicana de haber tomado un colegio, una escuela, para que llevase el nombre de nuestra querida patria. El presidente y la primera dama quedaron muy bien impresionados con la escuela, y cuando conozco al señor General Ramiro García en un acto donde se presentó un libro del señor Cádiz Sosa, ahí él me presenta el proyecto, quedé muy bien impresionado, le pedí que fuese a la embajada a compartir más información sobre este proyecto, y le solicité en esa entrevista en la embajada que si podíamos hacer ese proyecto en la Escuela República de Panamá aquí en Santo Domingo Este, porque me interesaba también que la Escuela República de Panamá recibiera los beneficios de este proyecto. Ya había recibido una donación del presidente Juan Carlos Varela en su visita acá. Yo quedé muy bien impresionado entonces viendo directamente en situ el proyecto, y creo que voy a llevarlo a Panamá para ver si el gobierno nacional, a través del presidente Juan Carlos Varela o la señora primera dama Lorena Castillo de Varela, se interesan y pudiésemos hacer realidad ese proyecto tan bonito que llevan ustedes aquí en República Dominicana. Y los felicito porque es un proyecto, pero de de mucho impacto humanitario. Así es. Y mire, al inicio de su gestión aquí en República Dominicana, de su misión, usted llegó a una embajada que República Dominicana conocía, en una sede que al parecer a usted no le convenía o no le gustaba para que fuera la embajada de la República de Panamá. Inmediatamente empezó a hacer unos cambios y trasladó la sede de esa embajada de Panamá en República Dominicana a otro lugar más adecuado. De hecho, es una zona donde hay varias embajadas en el entorno. Cuéntenos el porqué, esa transición que tal vez nosotros sepamos, pero mucha gente no. Mira, mi llegada a República Dominicana, en efecto, me llamó mucho la atención de que tuviésemos una sede diplomática
que para mí no reunía los requisitos mínimos para ser una sede diplomática, no solamente de Panamá, sino de cualquier otro país. Me preocupó mucho el estado actual de las oficinas, de los muebles, de todo, inclusive del automóvil que teníamos para la embajada, era un automóvil del 2001, comprado en el 2011, en fin, teníamos una serie de situaciones que no era propia de una embajada. Y menos para el trato con un embajador. Y exactamente, las embajadas no solamente reciben a los embajadores cuando hacen presentaciones de su carta credencial, reciben a ministros, reciben a funcionarios, reciben a personas como ustedes que van a solicitar algún tipo de información a la embajada, y me parecía deprimente el estado que estaba esa embajada. Así que conjuntamente con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller Isabel de Saimalo, le dimos inicio a un proceso primero de cambio de sede para un lugar, como tú mencionaste, que fuera más apropiado y donde existía. Estas imágenes que vemos ahora, y perdóneme, embajador, esto es lo que existía en esta sede, que explíquenos aquí, si la pueden dejar ahí, para que él explique cuál es el concepto de Bueno, esas fueron fotografías tomadas de los enseres que nosotros teníamos, los muebles que teníamos en la embajada. En ese momento la ubicación, el automóvil. Ese era el automóvil que había. Ese era el automóvil que estaba dañado ya. Inclusive tuve que bajarme una vez porque no podía funcionar en mitad de la calle. Esa era la recepción que había en esa embajada, y esa era la entrada de la embajada. Entre el automóvil y la puerta, esa era la entrada principal de la embajada. Esa es otra de las sillas que habían. Entonces, ahora esta es la nueva sede. Esta es la recepción de la nueva sede. Esta es una de las oficinas de la nueva sede, la oficina del embajador. Esta es la fachada de la embajada nueva. Claro, que ocupa todo el espacio. Un jardín interno que ya la traía la casa. Esa es la recepción ahora de la nueva embajada. Otra vista de la parte frontal de la nueva sede de la embajada, que está en Bellavista, y ahí ustedes pueden ver el nuevo automóvil, la fachada principal de la embajada. O sea, tenemos ahora, dignidad. Como me dijo un gran personaje dominicano, usted le ha dado honor a su patria. Claro, y hay que entender, y no sé si el pueblo o toda la gente tiene el conocimiento de que una embajada en otro país, o sea, la embajada de Panamá, es parte de un territorio panameño en una parte de República Dominicana, y ese territorio panameño debe estar bien representado por los mismos temas que usted menciona que estaba haciendo. De verdad que nosotros que vimos esa embajada anterior, a veces a uno le da hasta pena, vergüenza ajena, como nosotros decimos, vergüenza ajena, pero entiende que esos son asuntos de ese estado. Vino el embajador Quintero y hace este cambio. Al parecer usted no quiso en ningún momento despachar desde ahí, e hicieron esa remodelación inmediatamente. Inmediatamente, y gracias pues a la atención que le prestó el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller Isabel de Saimalo, pudimos hacer rápidamente ese cambio. Claro, con algunos pasos que se detuvieron por la burocracia que existe en todo proceso administrativo de los diferentes gobiernos. Como debe ser. Ahora, pasando a temas más recientes con relación no a Panamá, sino a la comunidad de los países latinoamericanos y del Caribe. Esta semana pasada estuvo celebrándose la quinta cumbre de la CELAC, aquí en nuestro país, en Punta Cana específicamente, y usted estuvo por ahí. Hay una situación que nosotros criticamos la semana pasada y decíamos que este tipo de cumbres son una especie de fin de semana a lo interno para estos presidentes, para estos cancilleres, porque en la realidad, en la práctica, son muy pocos de esos acuerdos que se llevan a la realidad. Nosotros queremos su parecer con relación a este tipo de cumbres, de acuerdos, de organizaciones y de la participación de los presidentes. Mira, no soy yo quien apenas tengo 2 años en el aspecto diplomático, quien pueda criticar o no este tipo de cumbres. Lo que sí te puedo decir es que se hizo un gran esfuerzo de parte de República Dominicana, y yo los felicito por la organización, ya tanto del gobierno del presidente Danilo Medina como del canciller, el señor Miguel Vargas Maldonado, quienes hicieron un esfuerzo enorme para que esta cumbre fuese una cumbre como debe ser. Sin embargo, notamos que solamente llegaron 10 presidentes de la región, de 33 países. ¿Quiénes fueron los que faltaron? Porque sabemos el de Colombia. Bueno,
te voy a decir lo que vinieron. Vino Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana, por supuesto, Venezuela, Guyana, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, que era la que recibía la presidencia pro tempore. Esos 10 vinieron. No vino del Cono Sur, no vino Chile por problemas de los incendios forestales que estaban. Eso sí se había anunciado. Muy fuerte. Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina no vinieron. No vino Perú, no vino Colombia. ¿A qué se debe la ausencia en una cumbre que se supone que es de tanta preponderancia con temas trascendentales como el medio ambiente, la violencia, erradicación de evasión fiscal, entre otros puntos? Mira, yo creo que en estos momentos los países centroamericanos los gobiernos, los presidentes, los jefes de Estado están poniéndole mucha atención a los problemas internos que tienen ellos y que se van activando cada día más a través de las situaciones, las diferentes situaciones que se están dando. Para ponerte un ejemplo, México yo me imagino que está muy interesado en ver cómo resuelve el problema con la nueva administración de los Estados Unidos, con el problema de los inmigrantes. Colombia ya tiene que darle, o está a punto de darle el punto final a los acuerdos de paz con la FARC y ahora con el ELN. Brasil tiene sus problemas que ya todo el mundo sabe. Argentina está en su recuperación, Chile estaba con su problema, Perú, Panamá, todos tenemos problemas internos que yo creo que los presidentes o jefes de Estado decidieron posponer su presencia en esta cumbre porque tenían que atender esos problemas de vital importancia para sus pueblos. Sin embargo, aquí se aprobó declarar en esta cumbre, declarar a América Latina un continente de paz, libre de armas nucleares, ir en contra de las leyes antiinmigrantes, el respeto a los pueblos, la determinación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos, ir en contra del proteccionismo. No es, un paréntesis ahí, no es una contradicción. Por ejemplo, hay que hacer un apoyo para que se deroguen las leyes antiinmigrantes, pero no me puedo tener injerencia en los asuntos de otro Estado. Si no tengo injerencia, no puedo evitar que un Estado como Estados Unidos imponga sus leyes. Bueno, Estados Unidos no está en la CELAC. Pero poniendo todo el tema de la cumbre, que ahí vamos, que se mencionó en esa cumbre Estados Unidos. Lo que se da es que en la CELAC se vuelve a repetir o a insistir en la situación de que la CELAC debe ser un ente que proteja y defienda a los estados latinoamericanos y caribeños, que debe ser una unión de estados centroamericanos, latinoamericanos y caribeños. Pero esa unión va a depender mucho de la misma actitud de sus propios presidentes y líderes, porque tú no puedes hablar de unidad y vamos a defender esto si en tu país tú tienes tus propios problemas graves. Claro. Entonces es una contradicción, ¿no? Entonces muchas veces se usan estos foros para hacer un poquito de posiciones muy encumbradas y exageradas, cuando en realidad los problemas internos de sus países no se resuelven. Es claridad en la calle, pero oscuridad en la casa. Por eso decíamos que se queda casi siempre en palabras, Así en acuerdos. Ahora, y lo mencionábamos ahora, el tema de Estados Unidos y su nuevo presidente, esta llegada de Donald Trump, que con los días que tiene, todavía no tiene un mes y tiene a medio planeta de patas arriba, como se diría, porque todas las medidas que ha tomado, sobre todo en el plano migratorio, está llevando a la gente a estar insegura de su propia decisión. Gente con residencia, gente con legalidad para estar en Estados Unidos y aún así se sienten un tanto acechados. ¿Qué está pasando y cómo afecta la llegada de Donald Trump a los Estados Unidos en el poder? ¿Cómo nos está afectando esto? Mira, hay un viejo refrán que dice que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Entonces, yo creo que América Latina quedó sorprendida con la elección de Donald Trump. Y también ha quedado sorprendida porque pensaba que los mensajes que él daba durante su campaña no nada más iban a quedar en mensajes, pero llegamos a la realidad de que esos mensajes se han traducido en hechos reales. Entonces, por supuesto que todo esto va a impactar en América Latina. Va a impactar en América Latina porque
muchos de los latinoamericanos aspiran a llegar a los Estados Unidos o están viviendo en los Estados Unidos y hay muchas quejas, muchas denuncias de violaciones a los derechos humanos, de exportaciones de estos latinoamericanos, inclusive a nivel mundial con las últimas actitudes de la administración Trump de rechazar las nacionalidades de Yemen, de Irán, de Irak. Todos los países que le consideraran un peligro terrorista. Pero es una decisión de ellos. Si nosotros tenemos que respetar el derecho a la determinación de los pueblos y a no ingerir en asuntos internos, a no participar en los asuntos internos de otros países, es importante que respetemos. Eso es un problema de ellos. Bueno, ahí también hay un tema porque Panamá tiene una situación con un camino, una ruta que toman cierto tipo de inmigrantes. Vamos al tema específico de los cubanos. Los cubanos recorren de 5 a 8 países en una ruta que empieza saliendo de Cuba, Colombia y demás, alguna parte a pie, toca Panamá en el puerto Valdía para llegar a su destino soñado, que es los Estados Unidos. Ustedes actualmente, ¿cuál es la situación que tienen y cómo responde el presidente Varela a la situación de los inmigrantes que están en esta situación de limbo, pero al mismo tiempo viendo que otros países como Canadá están tratando de llamar a estos inmigrantes que se están viendo sin ninguna opción? El presidente Varela siempre ha sido muy claro. La posición de Panamá y la posición de su gobierno es una posición estrictamente humanitaria. Darle todo el trato humanitario que podamos a estas personas migrantes que pasan a través de Panamá con rumbo hacia el norte buscando una mejor calidad de vida. Sin embargo, nosotros tenemos que también darnos cuenta que se nos convierte en un problema para Panamá, tanta cantidad de personas llegando a Panamá y que nosotros tenemos que buscarles alimentación, y buscarles un lugar donde quedarse, darle trato a su salud, porque muchas veces por esa senda del Darién vienen y muchas veces mueren en el transcurso de ese caminar, porque es una selva bastante difícil, se le conoce como el tapón del Darién. Entonces, y no solamente entran por Puerto Valdía, entran por Metetí, en fin, entran por toda esa área que va buscando llegar a la ciudad de Panamá y ahí las iglesias le dan cabida y los trasladan hasta Chiriquí, donde tenemos la frontera con Costa Rica. Pero a veces tenemos problemas que Costa Rica cierra la frontera a Nicaragua y quedan ese grupo de inmigrantes detenidos acá. Recientemente, el año pasado, se pudo hacer un trato con México y se pudo hacer un puente aéreo para llevar a los inmigrantes que estaban varados en Panamá hasta México para que ellos continuaran su camino. Sin embargo, siguen llegando los inmigrantes. Y ahora, recientemente, el presidente Varela tuvo que llamarle la atención fuertemente al grupo de cubanos que están varados en Panamá y que están emitiendo opiniones políticas contra el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Varela les ha dicho claro y alto que este no es un lugar para hacer ningún tipo de manifestaciones políticas, porque Panamá no quiere que se tomen esas palabras como si fueran propias del país. Nosotros lo que queremos es vivir en paz, llevar una armonía en nuestras relaciones con todos los países, pero no es que vamos a hacernos eco de que algún grupo por X o Y motivo esté en contra de una política de otro Estado. Si no se comportan, serán regresados nuevamente a su país de donde provienen o de su país de origen. Bueno, el año pasado, hablamos casi tiene un año, en abril del 2016, se destapó un escándalo que parecía lo más amplio de tiempos, el tema de los Panama Papers. Hablábamos de que la empresa Mossack Fonseca tenía una cantidad de cuentas y demás que se estaban viendo destapadas para evadir impuestos en sus países de origen o con cualquier otro propósito, algunas lícitas, otras no. Eso destapó una caja de Pandora. ¿Cómo ha hecho Panamá para salir de esa situación de los Panama Papers, de la imagen que se le estaba adjudicando a este Estado, a su Estado, pero también aquí en República Dominicana hace una semana sale la información de que Panamá desea salir de esa lista de los paraísos fiscales que hay en República Dominicana mencionada? Mira, en efecto, el año pasado, tú dijiste muy bien, se destapó una caja de Pandora, pero Panamá no solamente es un lugar donde
existe ese tipo de situaciones. Existen las Islas Vírgenes también, donde hay miles y miles, yo creo que hasta más empresas offshore en ciertos estados de los Estados Unidos, en Europa también. Entonces, los mal llamados Panama Papers, pareciera que hubiese una segunda intención detrás de ese título. Pareciera que hubiese, porque por lo menos el escándalo de Odebrecht no dicen el escándalo de Brasil Odebrecht, tienen que decir Panama Paper, ¿por qué no dicen Brasil Odebrecht? Entonces ya tú te das cuenta que hay una segunda intención. Sin embargo, Panamá ha sido cooperadora, sigue cooperando con todos los trabajos que tiene que hacer para librarse de cualquier señalamiento de que Panamá no es un país cooperante con las obligaciones que tiene que hacer como país, para que se le quite ese mote de que es un país que está protegiendo a industrias que están fuera de lugar. Y nosotros con República Dominicana hemos estado trabajando fuertemente y ya llegamos ahora en enero a una reunión con el vicecanciller Hugo Rivera y con el vicecanciller Luis Miguel Hincapié, donde pudimos aclarar ciertos aspectos y yo creo que ya estamos muy pronto a celebrar, gracias a Dios, con República Dominicana un acuerdo de cooperación. Ya hemos firmado el MAC, que es un compromiso que tenemos de intercambio de información de fast track rápidamente. Y nos falta solamente que las diferentes asambleas, tanto la panameña como la dominicana, las aprueben en sus sesiones ordinarias. Interesante. Uno de los temas que usted tocaba ahí era el tema Odebrecht, un tema que está aquí en el tapete. República Dominicana tiene alrededor de un mes tocándose un desfile de figuras que están siendo entrevistadas, investigadas en el Ministerio Público, la Procuraduría, etcétera, y todavía nadie ha confesado nada a nadie, solamente hay investigaciones con toda la gente ligada. Sin embargo, ya hay una confirmación de un soborno, un primer pago de $30 millones con el tema de tratar de sanear esto, los tratos que ha hecho con el Ministerio Público. Pero, ¿cómo ve usted la situación a sabiendas de lo que usted dice? Odebrecht, que viene de Brasil el tema, ha salpicado todos los países o la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, y la perspectiva que se le está dando desde aquí. Mira, Panamá no escapa. Los periódicos, los medios de comunicación han destacado los diferentes países donde Odebrecht anuncia que ellos pagaron soborno. Inclusive recientemente Joan Santana ha sido condenado a 8 años de prisión y su esposa también. Así es. Era el hacedor, entre comillas, de presidentes. Pero ahí te puedes dar cuenta de que todo va a salir a la luz pública. Yo creo que ya no hay nada oculto bajo la bóveda celeste. ¿Usted cree, embajador, que aquí en República Dominicana salgan, o no de aquí, tal vez de Brasil, salgan los nombres de las figuras imputadas y ligadas en este soborno? Porque esos 92 millones que fueron pagados a República Dominicana en condición de sobornar para que fuera elegida Odebrecht como la empresa que manejara las construcciones y los temas del Estado, saldrán a la luz pública igual que en otros países se está haciendo y que se están llevando a la justicia. Yo puedo hablar por Panamá. Yo te puedo decir que en Panamá nosotros aspiramos que todo pueda salir a la luz pública, porque es una aspiración del gobierno, es una aspiración del país, es una aspiración del pueblo panameño. Nosotros esperamos que no solamente esos escándalos, todos los otros escándalos que hayan habido en Panamá salgan a la luz pública y que caiga quien caiga, como dicen en Panamá, y que se enfrenten a la justicia, pero que también se tenga en cuenta que nadie es culpable hasta que se le pruebe. ¿Me explico? Claro Entonces se le brinde todo el apoyo para que ellos puedan defenderse. Claro La presunción de inocencia es importante, pero que se haga también. Una justicia tardía no es justicia. Entonces tenemos que tener eso muy presente, y los pueblos tienen una línea de aguante. Cuando ya los pueblos no aguantan, los pueblos se desbordan. Entonces las consecuencias son peores. Así es, y hay un tema, embajador, que no quiero dejar pasar, y es que hace unas semanas nosotros estábamos enterándonos de una boda que se realizaba en Punta Cana de un panameño, el juez Valdés, creo que es el nombre, West Valdés, que
tenía una situación especial con la justicia panameña. Se dijo que estaba aquí, que cómo era posible que República Dominicana permitiera que una persona que estaba siendo buscada por la Interpol se comprometiera, se casara aquí en República. Una cantidad, un escándalo, dañando la imagen de parte de la República Dominicana con su estructura de seguridad, pero al mismo tiempo hay un tema de que era buscado en otros países donde él había estado y no lo habían capturado. Cuéntenos de esto y qué pasó, porque el señor West Valdez fue capturado. Mira, en efecto, la salida a los medios de esa boda suntuosa, haciendo mofa de las autoridades panameñas y por supuesto mofa de las autoridades dominicanas, produjo un malestar, porque la sociedad dice, bueno, pero la justicia no los alcanza, la justicia no les llega. Y cuando supe que era aquí en República Dominicana, de una vez como embajador me contacté con el Interpol y en efecto ellos me manifestaron lo que tú estás diciendo. Y bella la boda, porque mire, yo le estoy viendo ahí, fue una boda bonita, ¿eh? Los corales. Sí. Entonces, nosotros hicimos la comunicación con la Interpol y me aclararon, lo primero que me aclararon fue la alerta roja para el señor West Valdez. No llegó sino hasta noviembre. Él entró a República Dominicana en octubre. Ah, ok. Entonces, ellos no tenían ninguna noción de que este señor estaba siendo buscado oficialmente. No tenían un documento por el cual ellos se pudieran llegar al señor West Valdez. Cuando lo tuvieron, Cuando lo tuvieron, de una vez fuimos, conversamos con ellos y ellos pusieron sus alertas. Les dije, Panamá le interesa mucho y me parece que Dominicana también le interesa mucho que este señor no nos esté sacando la lengua y haciendo señas de bobos. Entonces, yo creo que es hora de actuar. Y en efecto, yo felicito a la Interpol, a la policía de Dominicana, porque actuaron rápidamente con profesionalismo y mira, se logró hacer lo que todos pensaban que no se iba a lograr. Mira qué interesante. Por último, embajador Quintero, la proyección o visión que tiene el presidente Varela a través de usted para el Estado Dominicano, aparte de seguir estrechando los lazos que nos unen como naciones hermanas. Bueno, yo creo que el presidente Varela ha dado muestra del gran cariño que siente por el pueblo dominicano y el gran respeto que siente por sus autoridades, por su gobierno y por su presidente, que ha venido 2 veces. Claro. Casi llega a venir la 3ª vez, pero asuntos de última hora, como yo te digo, asuntos internos en Panamá le impidieron hacer el viaje. Nosotros estamos muy contentos de estar en República Dominicana, agradecidos de su pueblo, del trato exquisito, y yo creo que el mejor activo, el mayor activo que tiene Republicana son su gente. Así es. Y yo tengo que darle las gracias a través de tu medio a todo el pueblo dominicano, felicitar al Licey, que es campeón, y felicitar también a las Águilas porque hicieron un tremendo trabajo en la serie final. Y bueno, no solamente le deseo que el Todopoderoso derrame bendiciones sobre este pueblo hermoso, sobre su gente, sobre su gobierno y sobre todas las instituciones. Que ustedes siempre sean ese pueblo que de Duarte, Mella y Sánchez les dio por convertir en una república libre. Muchísimas gracias al embajador Pablo Quintero Luna, embajador de Panamá aquí en República Dominicana. De verdad que ha sido muy grata su participación en este espacio y sabemos que la gente lo aprecia y ha conocido un poco más de su perspectiva, que esperamos tenerlo pronto porque ya me dicen que él está totalmente aplatanado aquí. El sancocho de gallina, eso es lo de él, ¿verdad? Así es. Embajador, muchísimas gracias. Ustedes no se muevan cuando regresemos más de lo que pasó en 7 días. Gracias a ti.